Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben, aquí transmitimos a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la Ciudad de México, capital de nuestro país, en algunas partes de la República, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá y en todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Aquí en vivo estamos transmitiendo en esta ocasión. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando y les recuerdo que está a su disposición para que se comuniquen conmigo si ustedes quieren hacerlo, si quieren tomarse la molestia. El teléfono multilínea 5166-3403, la LA Nacional Internacional 01800-800-0103, el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la historia. Bien, como lo anuncié esta vez en la página de Facebook, vamos a iniciar un tema que espero no sea muy largo, quizás una o dos sesiones, pero que tiene que ver con ese conflicto silencioso, con esa historia callada, con esa, pues, casi vergüenza nacional para algunos. Otros prefieren olvidarla, nadie quiere mencionarla, los libros de texto la ignoran y normalmente en los discursos tanto de un bando como de otro, pues ya simplemente no se hace mención de ella. Y me refiero a la cristiada, a la guerra cristera que sacudió a nuestro país allá por los años de 1926 a 1929. Y pensé en ese tema por varias razones. El primero de ellos es porque muchos de ustedes amablemente nos lo han pedido en varios correos, en varios mensajes. No solamente ahorita, sino desde hace ya varios años han solicitado que hablemos de este conflicto. Pero además también, pues no solamente por ustedes, sino también aproveché un poquito la fiesta de mañana. Bueno, la que era fiesta mañana, mañana domingo último de octubre, porque en la antigua liturgia católica, desde 1925, el Papa Pío XI, había establecido que se celebraría a Cristo Rey el día justamente último de octubre, domingo, y luego fue cambiado quizá por razones políticas para ya un poco matar el espíritu de esta fiesta religiosa que tanta, que tanta penetración tuvo en el México de aquellos años, y el Papa Pablo VI la transfirió para el quinto domingo antes de Navidad. Es decir, para quitarle un poco, pensando quizás en el tema mexicano y de otras naciones que también tenían ya una acendrada devoción por esta festividad, quitarle esta presencia política a esta celebración litúrgica, porque en México, justamente y a partir de que el Papa Pío XI decretara la fiesta de Cristo Rey en 1925, se convertiría en un grito de guerra. ¡Viva Cristo Rey!, gritaban los cristeros, y este pues va a ser de alguna manera el emblema, junto con la Virgen de Guadalupe, que los va a llevar a enfrentarse en el campo de batalla con el gobierno mexicano, un gobierno que además también se caracterizó por su afán persecutorio, por su odio en contra de la religión y de los religiosos y de los fieles de esa religión, y que pues va a ocasionar en números más, números menos, más o menos 250,000 de muertos. 250,000 más o menos fueron los fallecidos, casi todos ellos del campo cristero, y no solamente participantes en la guerra, sino también civiles, inocentes, sacerdotes y pues todos aquellos que querían ayudar de alguna manera a los cristeros a combatir por lo que ellos llamaban la libertad religiosa. Ese es el tema pues que iniciaremos el día de hoy. Aprovecho esta coyuntura y una adicional también. Como ustedes seguramente saben, apenas hace algunas semanas el actual pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, elevó a los altares, es decir, canonizó a un mártir cristero más.
al jovencito de 14 años, José Sánchez del Río, que fue torturado y que fue ejecutado ya hace muchos años, allá en 1927, y que pues acaba de ser considerado ya como santo católico, está en la lista de estos bienaventurados que han merecido el reconocimiento oficial de la Iglesia, cerciorándose de que están ya en el cielo, y en este caso por la vía del martirio, es decir, por haber muerto en defensa de su fe. Y todo esto, bueno, pues hace que me permita y me motive a platicar de este tema que es candente, que es difícil, que es complicado, y trataré de hacerlo, por supuesto, con la mayor, pues si no objetividad, sí, con la mayor, pues, punto medio para no entrar en polémicas inútiles. Baste decir, para iniciar, que desde el año de 1917, con la nueva Constitución, en ella se plasmaron ya medidas antirreligiosas, por lo menos de contención y de control al clero católico, no solamente en materia educativa, sino también en materia de culto religioso. Pero el conflicto en realidad va a ponerse álgido y va a calentarse realmente cuando llegue a la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles. Un hombre conocido por su pues fama de espiritista, por no ser creyente, por abominar a todo aquello que fuese la religión católica, y naturalmente él, acompañado de todos sus amigos, y de los que aún no lo eran, pero siendo funcionarios públicos tenían que quedar bien con el gobierno, y pocos fueron los que se atrevieron a separarse y a desligarse, sino que se concretaron a cumplir órdenes que, como veremos en algunos casos, fueron verdaderamente sangrientas y terribles. Cuando llega a Calles, a la presidencia, anuncia que pronto enviará al Congreso de la Unión una ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, que es justamente el que regulaba y prohibía al clero su participación política, negaba la personalidad jurídica de las iglesias, le quitaba también a los sacerdotes sus derechos políticos y finalmente, bueno, establecía que el culto debería ser privado, es decir, no podía realizarse en las calles, en los atrios, y que los sacerdotes y las monjas tendrían que evitar andar con su vestimenta propia, porque esto era atentatorio contra la Constitución. Y Calles anunció que reglamentaría este artículo todavía con medidas más drásticas, sobre todo para controlar la participación del clero en asuntos políticos, pero también hasta en asuntos educativos. En estos días es cuando Calles en Guadalajara lanza lo que él llamó su famoso grito de Guadalajara, en el cual o a través del cual anunciaba que la educación se convertiría en una tarea única y exclusiva del Estado mexicano, laico, antirreligioso, con criterios más científicos y objetivos, y esto por supuesto pues va a encender un caldero en realidad de inconformidades y de molestia en muchas partes de la población que se van a sentir incómodas ante este despliegue de anticlericalismo religioso que Calles comenzó a pues a dar a conocer a todas partes y a provocar enconos y la molestia de los católicos que por aquel tiempo pues ocupaban buena parte de la población, más del 90%, y que se sentían verdaderamente lastimados y afectados en sus sentimientos religiosos por estas medidas drásticas, draconianas, insisto, del gobierno mexicano encabezado por el general Plutarco Elías Calles. Se supo pronto cuál era el contenido de la ley, que era bastante dura, y que además permitía o relegaba o delegaba más bien a las legislaturas de los estados el poder todavía ampliar aún más el catálogo de limitaciones que se imponían a los sacerdotes, y fue cuando aconteció aquella famosa anécdota que ya hemos platicado, que en algunos lugares como en Tabasco, el gobernador de esa entidad, Tomás Garrido Canaval, extremó las medidas de la ley al disponer que en su estado, el que él gobernaba, solamente podían oficiar la labor del sacerdote católico 6 de ellos, siempre y cuando estuviesen casados.
lo cual por supuesto era una absoluta aberración, pero así por todo el país comenzaban a darse escenas de esta naturaleza, verdaderamente irracionales y lógicas, que repito, comenzaban poco a poco a lastimar la fe de los creyentes mexicanos, que se sentían francamente ofendidos, y, cosa que normalmente poco ocurre, se organiza un movimiento de lo que hoy llamaríamos la sociedad civil. Actualmente, cuando hablamos de este tipo de manifestaciones colectivas, pues en realidad nos damos cuenta que son pequeños grupúsculos, normalmente siempre unos cuantos que encabezan alguna partida pues más o menos numerosa, pero nunca alcanzan grandes magnitudes ni grandes multitudes. En cambio aquí, en 1925, pues sí se crea un movimiento generalizado, organizado a partir de unos cuantos que se reúnen en lo que se va a llamar la Liga para la Defensa Religiosa, que va a convertirse como en el órgano directivo de la defensa en contra de los ataques del gobierno a la religión católica. Pero de esto, amigos, de esto platicaremos en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, de vuelta una vez más en su programa La Historia que Quiero Vivir, recordándoles que está a su disposición el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpán de la Historia, que hoy no voy a transmitir ningún mensaje porque está fallando el internet, entonces no estoy recibiendo nada, y por ello pues ustedes me disculparán, pero en cuanto sea posible les respondo a todos los que me hayan hecho el favor de escribirme, pero en esta ocasión así pasa con la tecnología. Recuerden, no tiene palabra de honor y estoy literalmente, digitalmente incomunicado. Así que sigamos el tema de hoy, que versa sobre la cristiada. Y decía yo hace un momento en que estábamos comentando la reacción de la sociedad civil que se organiza para oponerse a este trato despótico que el gobierno estaba dándole a los creyentes católicos, a los sacerdotes católicos, por supuesto a las monjas, a la jerarquía y a todo lo que fuese la religión católica. Es un momento además difícil y terrible porque estamos en 1925. El país apenas está recobrando de la revolución gracias a la pacificación sangrienta que había organizado el presidente Álvaro Obregón, el anterior a Calles, por supuesto con la ayuda de Calles. Había pacificado el país, gracias también a que tanto Obregón como Calles tuvieron eficientes y verdaderamente estupendos secretarios de Hacienda como Alberto J. Pani, pudieron crear las bases sólidas para el crecimiento económico del país, en realidad reconstruyéndolo de los destrozos revolucionarios, gracias también a hombres como José Vasconcelos, cuando fue ministro de Educación Pública con el presidente Obregón, también pudo crearse la estructura elemental y básica de un proyecto educativo nacional. Pero todo esto va a tener un precio, y el precio es enorme. Los Estados Unidos están vigilantes, están presentes, y no les gusta nada la mención que en la Constitución de 1917 se hace como una amenaza, como una advertencia de que el petróleo va a ser expropiado algún día. Para ello, los norteamericanos, siempre pragmáticos y miserables también al mismo tiempo, pues decidieron presionar al gobierno mexicano, el presidente Obregón primero, amenazándolo con negarle sus reconocimientos si no hacía algo para impedir la expropiación petrolera que anunciaba la Constitución. Obregón obedeció dócilmente, ya sabemos cómo, mediante la firma, suscripción de los tratados de Bucareli, por medio de los cuales deja a salvo los intereses petroleros norteamericanos. Con esto llega el reconocimiento, pero sin embargo el reconocimiento por sí solo pues no tiene mayor importancia. Lo fundamental es que quien va a ser beneficiario de ese reconocimiento lo será el siguiente gobierno, el de Plutarco Elías Calles, que va a recibir armamento, va a recibir aviones militares de combate, que por cierto, déjenme platicarles la primera hazaña de la aviación militar mexicana ya en esta época.
unas escuadrillas de la nueva y recientemente creados regimientos aéreos ametrallaron y bombardearon el monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Pues nada más para probar lo que se sentía tirar bombas desde el aire, pegándole por supuesto a un símbolo católico de la gente ya del Bajío mexicano. Pero bueno, todo esto es en medio de una, pues, realmente difícil circunstancia que se va a agravar aún más políticamente. Y déjenme mostrarles el entorno, amigas, amigos, cuando Álvaro Obregón, ya expresidente de la República, anuncie su deseo de volver a ser reelegido como presidente. Al mismo tiempo que hace esto, sus mismos amigos, oponiéndose a sus deseos, como los generales Arnulfo R. Gómez o Francisco Serrano, se van a levantar en armas contra él, van a ser fusilados. Es decir, el clima político está muy tenso y esto va a conducir a que finalmente otro alzamiento militar, el general Gonzalo Escobar, trate de oponerse a Obregón y a Calles. Es decir, el ambiente general es malo. Y a esto agreguen que el presidente Calles pues lanza esta ofensiva en contra de la Grey Católica, lo cual pues va a ocasionar, repito, la molestia de muchísimas personas que, organizadas a través de esta Liga de Defensa Religiosa, que actuaba además en la clandestinidad. Hoy sabemos ya quiénes formaban parte de ella, como Miguel Gómez Loza, como Manuel Palomar Vizcarra, en fin, otras personalidades del mundo intelectual católico, que eran quienes dirigían esta liga, pero en ese momento se mantenían ocultos por temor, por supuesto, a las represalias furiosas del Estado mexicano, y sin embargo lograron organizar un movimiento de resistencia civil muy singular que no se ha vuelto a repetir en México. Organizaron primero una colecta de firmas y lograron reunir 2 millones de ellas para pedirle al gobierno y en realidad al Congreso de la Unión que convocara al constituyente permanente para reformar la Constitución en su artículo 130, que ellos consideraban como lesivo y ofensivo al sentimiento católico mexicano. 2 millones de firmas cuando el país tiene 16, es decir, fue un número bastante considerable, en realidad una proporción, hablando de votantes, pues bastante alta, porque votaría de ellos 4 o 5 millones cuando mucho, y esto de alguna manera por lo menos era una presión de tipo político que, si hubiese sido un poco más inteligente el gobierno, menos cerrado, menos obcecado en su afán por pegarle a los católicos, pues hubiese hecho caso y hubiera tratado de suavizar las cosas, pero no. El presidente Calles, el Congreso por supuesto, compuesto como todos comprendemos en aquel tiempo por puros pares y dependientes políticos del propio presidente, pues no hicieron absolutamente nada. La corte se cayó calladita, calladita como lo acostumbraba en aquel tiempo, obedeciendo las órdenes de su amo el presidente, y esto pues va a ocasionar la ira y la molestia de los católicos. Cuando se anuncia que la ley va a ser promulgada para el día 31 de julio de 1926 y que no se hizo caso a este clamor popular estampado en 2 millones de firmas, ocurrió algo muy singular. La Liga organizó una segunda medida de presión que resultó verdaderamente interesante y además efectiva, aunque el gobierno no quiso ceder. Fue el famoso boicot, por el cual se llamaba a toda la población a causar un trastorno económico al país mediante varias acciones. Fíjense, una elemental, no comprar billetes de lotería. Ustedes dirán, bueno, pues no pasa nada. No, sí pasa mucho porque el ingreso que obtiene el Estado mexicano vía la Lotería Nacional es altísimo. Lo que reparten premios es una bicoca comparado con lo que ingresa con la venta de los billetes. No sé si ustedes, amigos, se han puesto a pensar en este formidable negocio del Estado mexicano, dizque para la asistencia pública, cuando ya sabemos que en muchos casos la asistencia pública era más bien pues una especie de caja chica del gobierno, sobre todo en aquel tiempo en que no había ningún tipo de control, ningún tipo de rendición de cuentas ni transparencia,
y entonces pues la Lotería Nacional en realidad era pues un suministro de recursos frescos para el Estado mexicano y para los políticos de aquel tiempo, y esto pues sí les ocasiona un daño, el que la gente no comprara billetes de lotería. Pero también se le pidió a la gente que, por ejemplo, no comprara gasolina, se le pidió que no comprara artículos de lujo o automóviles o joyas. A las señoritas estaban ya de moda las medias de nylon que acababan de aparecer, se les pidió que no las compraran. Y en fin, la campaña surtió efecto porque el gobierno sí llegó a preocuparse ya que bajaron los comercios, sus ventas, bajaron el consumo de muchos artículos de lujo o simplemente cotidianos, sí hubo una merma económica muy muy seria y sin embargo el gobierno decidió pues no ceder. Y al contrario, comenzó calladamente la represión. Esto ocasionó pues que los ánimos se crisparan, que estuviesen ya muy caldeada la situación, y para el día 31 de octubre de 26, que como ya dije hace un momento, entraría en vigor la nueva ley reglamentaria, el artículo 130 que controlaba y ponía límites muchísimos a la Iglesia Católica, la Iglesia respondió con una contramedida. Anunció por medio de su conferencia de obispos que ese día, o a partir de ese día, se cerrarían los templos para el culto, se suspenderían la administración de los sacramentos, no habría misas, no habría bautizos, tampoco habría extremaunciones, tampoco habría matrimonios, y que la iglesia pues cerraba los templos, llamémoslo así simple y sencillamente, en una especie de respuesta a la ley que entraría en vigor ese día. Esto por supuesto va a crispar el ánimo de muchísimos católicos, muchísimos millones de católicos que están verdaderamente ofendidos, que están preocupados, porque recuerden amigos, en aquellos tiempos en que no hay internet, como tampoco tengo ahorita, pero tampoco hay televisión, todavía no hay radio para todos, y todavía pues la gente, la mayor parte, tiene una fe y una creencia absoluta y total en la vida eterna, en los principios de la religión católica, en los valores que les inculcaron desde chiquitos, y salvo uno que otro pues liberal jacobino o masón, toda la gran mayoría está francamente angustiada. Pero de esto hablaremos en un momento más. Amigas, amigos, estamos aquí de vuelta en este tercer segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Les agradezco muchísimo porque supongo que habrán ya llegado muchos correos, muchos mensajes de Facebook. Lamentablemente hoy no puedo mencionarlos en este momento porque, repito, estamos incomunicados electrónicamente hablando, aunque sin embargo las ondas del radio sí fluyen hasta ustedes, pero sin embargo yo no sé nada de ustedes. Pero bueno, ya lo sabré y les prometo contestar en cuanto ya salga yo de aquí, llegue a mi casa y tenga ya los servicios normales que hay en cada hogar doméstico en este tiempo y podré responder de inmediato sus amables comentarios como siempre lo hago y que recibo además, ustedes saben, con gran emoción y gusto ahí en el villalpanhistoriador@gmail.com o en el Facebook Villalpando y la Historia. Estamos platicando de este tema y lástima que no puedo recibir sus comentarios porque me encantaría por la semana que entra que lo agote, seguramente dará pie para recordar todos aquellos que me hayan hecho o dado alguna opinión, alguna crítica, algún dato esencial o novedoso o anecdótico que siempre ustedes amigos tienen el favor de aportarme y por supuesto los daremos a conocer porque este es un tema, repito, importante, silenciado, callado, del cual poca gente se atreve a hablar y sin embargo déjenme decirles que hay pues sí algunos libros interesantes sobre el particular, pero yo particularmente, valga la redundancia, les recomendaría un par de ellos. Los dos del mismo autor que creo yo es quien ha más penetrado y estudiado y llegado al fondo y al meollo de lo que sucedió en esta temporada cristera de 1925 a 25-26 hasta 1929, y me refiero al gran historiador franco-mexicano que nació en Francia pero ya se mexicanizó hace muchos años, Jean Meyer, que tiene dos versiones de su propia obra. Una primera en 3 gruesos volúmenes, pequeños pero gruesos, publicados por la editorial Siglo XXI, que se llama La Cristiada. Son 3 tomos, verdaderamente es una lectura francamente interesantísima, amena, con una cauda de datos verdaderamente sorprendentes, porque Jan Meyer tuvo además también, cuando escribe este libro, hace ya muchos años, más de 30, pues de andar
justamente por las sierras de Jalisco, por las sierras o los altos de Jalisco, allá por Nayarit, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas. Este es el lugar en donde la guerra cristera tiene su epicentro, en el Bajío mexicano, que es ahí donde anduvo recorriendo y caminando y entrevistando sobre todo sobrevivientes y testigos, el gran historiador Jan Meyer, quien además después hace una nueva versión de su libro más sintética, pero curiosamente en formato mucho más grande, en un solo tomote de buen tamaño. Yo creo que mide 50 por 25, desde este tamaño es, muy grueso, pero plagado y repleto de magníficas ilustraciones que le editaría el Fondo de Cultura Económica. Los dos libros se llaman La Cristiada, la versión, repito, digámoslo así, en línea, de 3 gruesos volúmenes de puro texto de siglo XXI, y la edición gráfica, créanmelo, importantísima, porque a mi juicio hay que tener los dos libros de el Fondo de Cultura Económica, con una serie de ilustraciones verdaderamente hermosas y otras pavorosas, como ahorita iremos platicando. Lo decía yo, finalmente hay un momento en el que, a partir de que la Iglesia decreta el cierre del culto, el cierre de los templos, como respuesta a la promulgación de la Ley Calles, que así se le llamó, reglamentaria del 130 constitucional. A partir de ese momento, los brotes son justamente aquí donde he mencionado, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Nayarit, en Colima, Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en Zacatecas, alguno que otro por ahí en Puebla, Veracruz, algún otro más en Sinaloa, muy breve, muy pequeñito, y por supuesto el centro intelectual en la Ciudad de México, que es desde donde la Liga de Defensa Religiosa organiza y trata de gobernar y dirigir esta guerra a través de los diversos grupos de alzados que son, pues, campesinos, humildes la gran mayoría de ellos, de la más, pues, absoluta miseria en la que vivían, liderados por algún ranchero audaz, por algún capataz un poco más inteligente o más leído, o por algún hombre versado en el manejo de las armas, algún, pues, peleonero de estos que siempre abundaban en los pueblos, pero todos tenían la misma característica y la misma, pues, circunstancia. Eran profundamente católicos. Naturalmente el gobierno se burlaba de ellos diciéndoles que era así por su ignorancia, pero sin embargo la fe verdaderamente los movía. Y si bien hubo alguno que otro que se dedicó al saqueo y a hacer tropel y media, la gran mayoría eran capaces de morir, gritando ¡Viva Cristo Rey! O ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y pues dar su sangre y su vida por esta causa, que comenzó siendo, pues, como una especie de guerrilla campesina, combinada quizá todavía con muchos resentimientos agrarios. Muchos de estos hombres, si bien son iletrados, sí han tenido contacto y conocimiento de lo que fue en los estados de Morelos y Guerrero la lucha de Emiliano Zapata por la tierra, y se combinan, según explica el propio Jan Meyer, estos sentimientos que van con tierra y Dios. ¿No les ha hecho justicia el reparto agrario todavía a ellos? Y al mismo tiempo el gobierno, que no cumple la promesa revolucionaria de darles tierra, al mismo tiempo ofende su creencia religiosa. Entonces eso es un cóctel peligrosísimo en el cual se están mezclando dos causas: la supranatural religiosa y la absolutamente terrenal de la tierra. Y esto es algo que se detecta de inmediato cuando los propios caudillos, muchos de ellos provienen de las antiguas filas villistas o de las antiguas filas zapatistas, lo cual tiene una razón de ser. Recuerden, amigos, que el villismo y el zapatismo fue derrotado por el carrancismo obregonismo. Entonces, los antiguos villistas, muchos de ellos, antiguos zapatistas, muchos de ellos, se unen a la causa cristera, porque para ellos es como una especie de su revancha, aprovechando o subiéndose al caudal de fe religiosa que está moviendo a estos hombres a ir a pelear y a ir a morir. Obviamente, pues hay líderes muy destacados, simplemente mencionaré alguno de ellos, el famoso Victoriano Ramírez, a quien apodaban el 14. El 14 porque en alguna emboscada que le tendieron, él solito, como si fuera de estos héroes de
serie norteamericana, él solito se despachó a 14 soldados federales que lo habían emboscado. Él solito, con mucha astucia, con mucha audacia, con mucho argucias, logró poner fuera de combate bien muertos a 14 soldados federales, y esto pues le va a ganar un prestigio enorme entre las filas cristeras. Lo van a ver como el gran héroe, porque sí, francamente era un valiente atrabancado. Va a morir después también exactamente de la misma manera como él mataba, pero pues finalmente es uno de los muchos líderes guerrilleros. No tienen orden, no tienen concierto, no tienen municiones, no tienen forma de abastecerse. Es un auténtico desorden. Sin embargo, hay dos elementos que actúan a su favor. Las mujeres, sus mujeres, pero también las mujeres en general de toda la zona del Bajío, y aún en secreto las de la Ciudad de México, comienzan a ayudar. Son las mujeres las que no solamente preparan alimentos, sino que las que hacen colectas, las que se arriesgan a llevar en sus carruajes o bajo sus faldas las municiones, las que sirven de mensajeras, las que animan a los hombres a pelear, las que no tienen temor alguno de arriesgarlo todo con tal de que la causa triunfe, porque ellas son justamente, quizá más que los hombres, más todavía profundamente católicas y devotas, en este caso de la Virgen de Guadalupe. Hay pues una fuerza espiritual femenina, cosa poco estudiada y que también Jan Meyer trata, pero lamenta que no se sepa más, porque las mujeres se unieron en gran número, no para combatir, pero sí para ayudar de alguna manera a la causa cristera, nuevamente en un colectivo femenino que por supuesto hoy ni se acuerdan, y a muchos de los feministas de hoy en día, con todo respeto, les avergonzaría que sus antepasadas mujeres anduviesen en estos líos de la defensa religiosa. Pero bueno, son expresiones distintas de cómo las mujeres en alguna época se sintieron tan ofendidas y tan agraviadas por los ataques del gobierno que decidieron participar a su manera en la guerra cristera. De pronto la Liga de Defensa Religiosa, cuando vio que sus tropas diseminadas por todo el Bajío mexicano, pues tenían de vez en cuando alguno que otro éxito, pero normalmente tenían fracasos, y que el gobierno además también, cristero que capturaba, cristero que fusilaba, decidió que necesitaban orden y concierto y buscaron a un comandante en jefe. Decidieron traer a un general que dirigiera el ejército cristero, al que le darían ya el nombre Ejército Libertador, para que estuviese al frente de él, para que los comandara, para que los organizara, para que le diera estrategia, para que condujera las tácticas, y estuvieron buscando a quién reclutarían y se fijaron en un joven general ya retirado. Y no es una contradicción, es que era federal. Había sido un muchacho, brillante alumno del colegio militar experto en artillería, que había tenido oportunidad de estudiar en el extranjero, también becado por el gobierno de don Porfirio, que se había incorporado a las órdenes ya del general Victoriano Huerta en 1911 y 12 en la campaña contra Pascual Orozco, que Huerta se había fijado en el talento e inteligencia de este chamaco, apenas teniente o capitán de artillería, que poco a poco lo fue promoviendo en virtud de los grandes méritos que iba alcanzando en el campo de batalla, que se dio el lujo de derrotar y contener a los zapatistas varias veces, y que finalmente era un hombre que había tenido que ser dado de baja a partir de 1914 con los tratados de Teoloyucan, y que, pues desesperado, aburrido, se había dedicado a poner una fábrica de jabones, y como que no era su medio ni su oficio, pero sin embargo tenía fama de ser un talento militar. Me refiero al general Enrique Gorostieta, que además era liberal jacobino y masón. Pero esto a los de la Liga de Defensa Religiosa no les importó. Querían eficacia militar y no querían otro sacerdote más armado. Pero de esto volveremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en el último segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Les recuerdo, estamos sin comunicación, pero sin embargo prometo solemnemente que entre hoy en la noche y mañana en la mañana más tardar, habré respondido todas sus amables comunicaciones que supongo habrán llegado, porque pues no la puedo checar, tengo el aparatito sin funcionar, porque no tenemos comunicación digital. Pero sin embargo tenemos la otra comunicación, que es la de poder platicar y tener el honor de dirigirme a ustedes en ese tema que hoy estamos tratando, iniciando en realidad, sobre la guerra cristera,
esa guerra silenciosa, esa guerra oculta, de la cual nadie quiere hablar o muy pocos se atreven a hacerlo, y que sin embargo hay que tocarla porque para mí, católico por supuesto que soy, sin embargo no me pierdo y ahorita reconoceré algunos errores brutales de los cristeros, pero sí me parece al día de hoy un ejemplo de cómo la sociedad se puede organizar, de cómo hay causas que mueven multitudes y de cómo un gobierno despótico, un gobierno dictatorial, puede causar tantos y tantos destrozos a su propio pueblo. Pero bueno, vamos por partes. Decía yo que los cristeros desordenados, les iba mal, les iba bien, y la Liga de Defensa Religiosa decidió contratar a un general, ya nombré cuáles fueran sus cualidades y su pequeño currículum, y para ello buscó al general Enrique Gorostieta, que decía yo al final del segmento anterior, era liberal, jacobino y masón, no creía en esas cosas, su esposa sí era bastante católica, sus hijos también, pero él francamente no, pero se aburría espantosamente al ser empresario. Decía que eso no era lo suyo, pero tenía que hacer algo para poder vivir, entonces fabricaba jabones, pero francamente estaba, pues como estos hombres de acción, verdaderamente hastiado de la vida, esperando una oportunidad para hacer algo, y esta se le presentó cuando se presentó Miguel Gómez Loza, uno de los jefes de la Liga de Defensa Religiosa, para ofrecerle ponerse al frente del ejército libertador, llamado también el ejército cristero. Titubeó un poco, pero sin embargo el sueldo que le ofrecieron era bastante bueno, 3,000 pesos al mes de aquel tiempo, que era el doble de lo que ganaban los generales del ejército mexicano, más un seguro de vida por 50,000 pesos en caso de que muriera en combate para su familia. Por supuesto, la esposa le lloró, pero este hombre decidió que esta era su oportunidad para volver a entrar en acción, para sacudirse el aburrimiento, el hastío, y decidió ponerse al frente del ejército cristero. E hizo algo verdaderamente prodigioso, de veras los organizó y comenzó a ganar batallas. Esto fue sorprendente porque para empezar disciplinó a todos los diversos grupos guerrilleros, no les dio uniformes porque no había para tanto, pero sí les dio orden, concierto, táctica, y esto poco a poco. El propio general Gorostieta, un descreído absoluto, en sus cartas a la esposa, va evidenciando y manifestando un cambio en sus propias creencias. Se admira primero del valor de sus soldados cristeros, luego reconoce que ese valor está inspirado por algo que él quizás no alcanza a comprender. Llega a la conclusión que es la fe en ese grito de guerra que él mismo tiene que soltar al aire y gritando varias veces: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y al final de cuentas acaba convencido de que está peleando por una causa justa y ya no le importará tanto el dinero, sino simplemente ganar. Ganar, y queda la duda, por supuesto, de que al darse cuenta de que era un hombre triunfador, de que era un hombre que efectivamente le iba bien en las batallas, que tenía una especie de sino de sentirse la reencarnación de Miguel Miramón, el joven macabeo aquel que en la guerra de la Reforma fue el dolor de cabeza de don Benito Juárez, pues Gorostieta comenzó a incubar en su mente, según dicen algunos, no solamente la idea de hacerse rico en la guerra con un buen sueldo, no solamente la idea de ganar victorias, no solamente la idea de lograr la libertad religiosa en México, sino además algo adicional: llegar a ser el amo del poder. Parece que llegó a pensar y a tener alguna visioncilla presidencial, pero para lo cual tenía que ganar. Y en eso estaba, ganando y ganando y ganando, cuando de pronto le pusieron una trampa, compraron un traidor que nunca falta y lo mataron, porque había que quitárselo de encima, en virtud de que ya había atraído la atención de la opinión pública nacional, pero también se había ganado la atención de la opinión pública extranjera. Estamos pues en plena guerra, estamos en plenos combates, el gobierno reacciona con una ferocidad inusitada a los triunfos del general Gorostieta y comienza una campaña persecutoria durísima, no solamente fusilando a todo cristero que atrapa,
sino que llegó a excesos brutales. Ordenó, y existen los documentos publicados por el propio Jean Meyer, no solo el ejecutar a los soldados capturados cristeros en combate, sino también a todos aquellos que fuesen descubiertos o se comprobara que ayudaban a los cristeros de alguna manera, pero llegó al extremo también de ordenar, y está por escrito, el fusilamiento, la ejecución de los sacerdotes que fuesen sorprendidos dando misa en cualquier lugar, de los fieles que asistieran a misa y comulgaran, de los padres que llevaran a niños a bautizar y de aquellas parejas que quisieran casarse por la iglesia. Y aquello fue verdaderamente una hecatombe. Las crónicas están llenas y manchadas de sangre de todo lo que pasó en esos días, de tanta gente que fue ejecutada y que fue muerta, y, como todos sabemos, finalmente, sobre todo quizá la parte más escandalosa, la parte más visible, la van a llevar los sacerdotes, los cuales 25 de ellos van a ser ejecutados. En el Facebook, si se fijaron amigos, para anunciar el tema, coloqué una fotografía espantosa, terrible, que es la muerte del sacerdote Francisco Vera allá en Jalisco, frente a un templo, todavía con su casulla, con su traje talar, con sus ropajes propios para oficiar misa, que fue sacado de su templo, fue colocado afuera en la pared y fue fusilado simplemente por el delito terrible de decir misa. Esta persecución, esta muerte indiscriminada de sacerdotes que simplemente por el hecho, muchos de ellos, de ser identificados y reconocidos como tales, eran fusilados, integró una lista, una nómina de 25, que como todos sabemos, en la nueva época de libertades que México tiene, finalmente el Papa Juan Pablo II, el día 21 de mayo del año 2000, los canonizó. Es decir, los elevó también a la categoría de santos mexicanos para englosar la lista de los santos católicos, para pasar a los altares, y ello pues porque durante mucho tiempo esto se cayó y se ocultó y no se trató de decir ni una palabra, y gracias justamente en las épocas todavía predemocráticas mexicanas a trabajos como el de Jean Meyer, fue posible dar a conocer lo que había sucedido, el gran holocausto religioso mexicano que durante 1926 a 1929 pasó en nuestro país. Pero en estas estamos, amigos, cuando Obregón, a quien dejamos hace un par de segmentos diciendo que quería reelegirse y ocupar nuevamente la presidencia, pues gana la elección presidencial porque no tenía contendientes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los capítulos de los suspirantes y aspirantes? Pues a sus dos rivales, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, los ejecutó y los fusiló. Llegó a la elección, la ganó, y está en ese periodo en que ya es presidente electo, pero aún no va a tomar posesión, cuando de pronto sufre un par de atentados. Uno primero, cuando iba en su automóvil, en el bosque de Chapultepec, rodeado con sus amigos, y otro coche se le acercó, se le juntó, del coche arrojaron una granada, una bomba de dinamita, con tan mal tino que cae afuera, estos burros les falló el atentado, explota, el coche sale un poco lastimado, alguno de ellos también se hiere, pero Obregón sale indemne y de inmediato se organiza la investigación. En ella, como todos sabemos, amigos, amigas, pues van a capturar a los implicados y a otros que aunque no lo eran, como eran parientes de los implicados, pues de una vez también. Y entonces el director o el cerebro de este atentado, el ingeniero Luis Segura Vilchis, que fue quien iba en el coche, además quien había arrojado la bomba, fue llevado a prisión. Lo mismo también el dueño del coche, o el que suministró el coche, el señor Humberto Pro. También una persona que iba con ellos, un obrero de apellido Tirado Arias. Pero de paso, y para quitárselo de encima, se llevaron también al hermano de Humberto Pro, al sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro.
que no había tenido que ver el complot, pero sin embargo era un enemigo acérrimo del gobierno, o el gobierno lo consideraba como su enemigo, porque para el odio del ministro de Industria y Comercio y secretario general de la CROM, el famoso Luis N. Morones, que era un bárbaro, la competencia obrera estaba en el Padre Pro, que trabajaba con los círculos obreros mexicanos, adoctrinándolos en la doctrina social de la iglesia. A todos ellos, a los cuatro, asegura Vilchis, a los hermanos Pro y a Tirado Arias, a todos los fusilaron. Y sobre todo el Padre Pro, con una muerte espantosa que fue además fotografiada y que circuló por todo el mundo, cuando recibe los balazos, abriendo los brazos en forma de cruz, con esto se crea un mártir mexicano y la cristiada se enciende aún más. Pero de esto hablaremos en la siguiente ocasión, amigas, amigos. Por hoy muchas gracias a dona Daniela García en la producción y a ustedes, pásenla muy bien. La semana que entra estaremos ya comunicados seguramente y al rato en la noche y mañana les respondo sus amables comunicados. Muchas gracias, pásenla muy bien, buen fin de semana y hasta pronto.